Hola, 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 ¿qué tal? Gente linda del canal de YouTube. Hoy les voy a dejar un resumen porque a veces sé que no contamos con todo el tiempo que queremos de poder leer en papel, en PDF o escuchar un audiolibro. Es un libro muy, muy conocido, Padre Rico, Padre Pobre. Se publicó allá por los años 1997. El autor es Robert Kiyosaki y cuenta ahí la experiencia personal que, bueno, creció con dos padres, su padre biológico, que era pobre, y su padre adoptivo, que era rico. Y bueno, ahí se desenlaza la diferencia en la forma en que cada padre enseña sobre el dinero y la riqueza, ¿no? La mentalidad de la riqueza es argumentada o argumenta que la riqueza no se trata solo de tener dinero, sino de tener una mentalidad y una educación financiera. Esa palabra que escuchamos hoy muy a menudo, ¿no? La educación financiera. Los padres ricos enseñan a sus hijos a ser independientemente en la parte económica, en la parte financiera, mientras que los pobres, la teoría de él, ¿no? A menudo enseñan a sus hijos a depender del clásico salario, ¿no? Y en este libro hay 6 niveles de ingresos, entonces dice que es el empleado, es el que trabaja por un sueldo fijo, el autónomo, que trabaja por su cuenta propia, pero sigue siendo dependiente de su propio trabajo. El dueño de negocio, ya ahí tiene un negocio que genera ingresos sin requerir su presencia constante. El inversor es aquel que invierte en activos que generan ingresos pasivos. El emprendedor crea negocios que generan ingresos pasivos. Y el filántropo que utiliza la riqueza para ayudar a otros. Este libro o audiolibro, obviamente, que yo les voy a dejar ahora el resumen, no hecho por mí, sino por otro colega que lo resumió muy bien, es lo que hoy está de moda y que se habla tanto de la famosa educación financiera y que muchas veces cuando, llámese por temas políticos, lo que sea, a veces se arman esos debates y siempre se dicen, y se escucha, o se ha escuchado en los últimos tiempos, lo que pasa es que vos no tenés educación financiera. Este audiolibro lo que hace, lo que trata, es en realidad, bueno, es un libro de autoayuda, o considerado dentro de la gama de los libros de autoayuda, pero además es muy vigente, muy real, muy práctico, porque, bueno, tiene la famosa educación financiera que tanto se habla. El libro ofrece consejos prácticos para aquellos que desean alcanzar la riqueza y la independencia financiera en una forma bastante práctica, ¿no? Y bueno, enseñan a la importancia que tiene la educación financiera, cómo leer los estados financieros, cómo invertir en activos que generen ingresos pasivos y cómo reducir impuestos. Así que bueno, les dejo ahora este breve resumen de este hermosísimo audiolibro, que seguramente algunos ya lo habrán leído y otros por falta de tiempo no, entonces que no pudo leerlo o escucharlo, porque está en todos los formatos, tanto en papel como en PDF o en versión audiolibro, les voy a dejar, lo seleccioné, me tomé el trabajo de buscarlo, me parece que esta persona lo resume muy, muy, muy bien y bueno, quiero compartirlo con ustedes. Primero que nada, felicito tu decisión de invertir tu tiempo de manera inteligente. Recuerda que tu relación con el dinero será para toda la vida, y es mejor tenerlo como aliado que como adversario. En este canal, encontrarás una variedad de contenidos sobre educación financiera y el funcionamiento del dinero, con el objetivo de proporcionarte las herramientas necesarias para construir tu mejor futuro. No olvides darle un like y suscribirte para más contenido como este. Empecemos con Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Yo tuve dos padres, uno rico y otro pobre. Uno era muy inteligente y educado, tenía un doctorado y completó sus estudios universitarios de 4 años en solo 2. El otro padre nunca terminó la secundaria. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron duro toda su vida,
y ambos tuvieron ingresos considerables. Sin embargo, uno de ellos enfrentó problemas financieros toda su vida, mientras que el otro se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno dejó al morir decenas de millones de dólares a su familia, a instituciones de beneficencia y a su iglesia, el otro dejó cuentas por pagar. Ambos me brindaron su consejo, aunque no me sugirieron lo mismo. El hecho de tener dos padres que me aconsejaban me permitió elegir entre perspectivas opuestas, una de un hombre rico y otra de un hombre pobre. El desafío era que el hombre rico aún no había alcanzado su riqueza y el hombre pobre aún no había caído en la pobreza. Ambos apenas comenzaban sus carreras y enfrentaban dificultades económicas y familiares. Sin embargo, sus puntos de vista sobre el dinero eran muy diferentes. Ambos valoraban la educación profundamente, pero no me recomendaron el mismo tipo de estudios. Uno de mis padres me aconsejaba: estudia duro para encontrar una buena compañía para la cual trabajar. El otro decía: estudia duro para encontrar una buena compañía que comprar. Uno de ellos explicaba: la razón por la que no soy rico es porque tengo a mis hijos. El otro afirmaba: la razón por la que debo ser rico es porque tengo a mis hijos. Uno decía: en lo que se refiere al dinero, juega a lo seguro, no tomes riesgos. El otro decía: aprende a manejar el riesgo. Uno creía que nuestra casa era nuestra inversión más grande y nuestro activo más importante. El otro consideraba que nuestra casa era un pasivo y que si era tu mayor inversión, estabas en problemas. Ambos padres pagaban sus cuentas a tiempo, pero uno lo hacía en primer término mientras que el otro al final. Uno de mis padres tenía dificultades para ahorrar unos cuantos dólares, mientras que el otro simplemente creaba inversiones. Uno me enseñó a redactar un currículum impresionante para obtener un buen empleo. El otro me enseñó a escribir planes financieros y de negocios poderosos para que yo pudiera crear empleos. Me di cuenta de que las personas realmente dan forma a sus vidas por medio de sus pensamientos. Mi padre pobre siempre decía: nunca seré rico, y esa profecía se cumplió. Mi padre rico, por otro lado, siempre se refería a sí mismo como rico, diciendo cosas como: soy rico, y los ricos no hacen esto. Mi padre pobre también solía decir: no me interesa el dinero no importa. Mi padre rico, en cambio, afirmaba siempre: el dinero es poder. Me di cuenta de que mi padre pobre no era pobre debido a la cantidad de dinero que ganaba, que era considerable, sino debido a sus ideas y acciones. Uno de mis padres quería que yo estudiara duro, obtuviera un título académico y un buen trabajo para ganar dinero. El otro me alentaba a estudiar para ser rico, a comprender cómo funciona el dinero y a aprender cómo hacer que trabajara para mí. Yo no trabajo para ganar dinero, el dinero trabaja para mí, eran palabras que repetía una y otra vez. A la edad de 9 años, decidí escuchar y aprender de mi padre rico en lo que se refiere al dinero. Al hacerlo, opté por no seguir los consejos de mi padre pobre, a pesar de que él era quien tenía todos los títulos universitarios. Lección 1. Los chicos no trabajan por dinero. En 1956, tenía 9 años. Por azares del destino, asistía a la misma escuela pública que los hijos de chicos ricos, ya que mi familia vivía cerca. Un día, observé a la madre de uno de mis compañeros luciendo su nuevo Cadillac mientras invitaba a 3 amigos a pasar el fin de semana en su casa de la playa. Me sentí mal porque mi amigo Mike y yo no fuimos invitados por ser niños pobres. Un día le pregunté a mi padre: papá, ¿puedes decirme cómo volverme rico? Él respondió: ¿por qué quieres volverte rico, hijo? Le conté la triste anécdota del rechazo de mi compañero. Mi padre, pensativo, me dijo: bien hijo, si quieres volverte rico, debes aprender a hacer dinero. ¿Cómo puedo hacer dinero?, pregunté. Mi padre respondió: utiliza tu cabeza, hijo. A la mañana siguiente, le conté a Mike, mi mejor amigo, la plática que tuve con mi padre. Mike y yo éramos los únicos niños pobres de la escuela, aunque realmente no lo éramos. Nos sentíamos así porque nuestros compañeros tenían juguetes nuevos, bicicletas nuevas, todo nuevo, mientras que nuestros padres solo nos proporcionaban lo básico: comida, vivienda y ropa. Mi padre solía decir: si quieres algo, trabaja para obtenerlo. Queríamos muchas cosas, pero no había trabajo para niños de 9 años. Pasamos toda la mañana pensando en cómo ganar dinero. Hablábamos de los niños ricos en la casa de playa divirtiéndose,
lo cual nos dolía un poco, pero ese dolor nos inspiró a seguir pensando en cómo ganar dinero. Finalmente, después de tanto pensar, se nos ocurrió una idea: empezamos a recolectar materia prima para nuestra producción, recogiendo tubos de pasta de dientes y esperando a que algunos vecinos terminaran los suyos para recogerlos también. Montamos nuestra planta de producción en la pequeña cochera de mi casa. Mi padre nos observaba y nos advertía que tuviéramos cuidado mientras colocábamos una olla de acero sobre carbón y derretíamos los tubos de pasta de dientes, que estaban hechos de plomo. Hicimos pequeños moldes con yeso y vertimos el plomo derretido en ellos. Una vez secos, los golpeábamos con un martillo para sacar las figuras. Mi padre, con una sonrisa precavida, nos preguntó qué estábamos haciendo. Nosotros, con inocencia, respondimos: estamos haciendo lo que tú nos dijiste, estamos haciendo dinero, mientras acuñábamos centavos de plomo. Mi padre soltó una carcajada y nos explicó el significado de la palabra falsificación. El negocio fracasó el mismo día que comenzó. Mike y yo nos quedamos en silencio, un poco tristes. Le pregunté a mi padre: papá, ¿por qué no eres rico? Mi padre respondió: porque escogí ser maestro de escuela. Los maestros de escuela no piensan realmente en volverse ricos, solo nos gusta enseñar. Me gustaría ayudarles, pero realmente no sé cómo hacer dinero. Nos desanimamos. Mi padre dijo: si desean aprender cómo volverse ricos, no me pregunten a mí, hablen con el padre de Mike. Nosotros, incrédulos, no creímos lo que mi padre decía. Si eso era cierto, ¿por qué Mike no era rico? Mi padre mencionó: tu papá es diferente, Mike. Él parece estar construyendo un imperio y sospecho que en unos cuantos años será un hombre muy rico. Al escuchar eso, Mike y yo volvimos a emocionarnos. Mike hablaría con su padre esa noche y le preguntaría si nos enseñaría cómo volvernos ricos. Mike y yo nos reunimos con su padre al día siguiente por la mañana. Estaba ocupado, así que nos dijo que lo esperáramos un poco. Mientras esperábamos, mirábamos empleados entrar y salir de su oficina. Finalmente, nos recibió. Fue determinante con nosotros y nos dijo que si queríamos aprender a hacer dinero, teníamos que trabajar para él, no había otra opción. Así que aceptamos. El padre de Mike nos pagaría 10 centavos por hora, lo cual era muy poco incluso para los estándares de 1956. Cada sábado, pasaríamos 3 horas en una de las tiendas del padre de Mike, quitando latas de las repisas, sacudiéndolas con un plumero para quitarles el polvo y luego volviéndolas a colocar en orden. Era un trabajo terriblemente aburrido. El padre de Mike, a quien más adelante llamaríamos mi padre rico, era dueño de 9 de estas pequeñas tiendas, una versión temprana de pequeños supermercados como los 7-Eleven. Durante 3 semanas, aguantamos cada sábado, faltando a nuestros juegos deportivos por ir a trabajar. Pero a la 4ª semana, yo estaba listo para renunciar. No solo era un trabajo aburrido, sino que la paga era insignificante. Ese sábado, ahí estaba yo, esperando hablar con un tacaño que explotaba a los niños. Mike, por alguna razón, no estaba ahí conmigo. El padre de Mike me hizo esperar 45 minutos afuera de su oficina antes de atenderme. Cuando finalmente lo hizo, le exigí un aumento de sueldo o renunciaría. Me parecía un insulto que, además de no pagarme bien, me hiciera esperar. Él respondió: solo quiero que pruebes el sabor de la vida. Si aprendes esta lección, te convertirás en un joven sabio, rico y feliz. Si no la aprendes, pasarás toda tu vida culpando a tu trabajo, tu salario bajo o a tu jefe por tus problemas. Vivirás tu vida esperando un golpe de suerte que resuelva todos tus problemas de dinero. Esta es la primera lección que deben aprender los pobres y la clase media: trabajan para ganar dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esa mañana, estaba intrigado. Había aprendido un punto de vista diferente al de mi padre pobre. Tuvimos una larga y profunda conversación sobre la vida de los pobres y la clase media. Al terminar, el padre de Mike me dijo: ahora vuelve al trabajo. Esta vez no te pagaré nada. Yo había acudido a pedir un aumento y ahora me decía que siguiera trabajando sin pago. El padre de Mike mencionó: dijiste que querías aprender a no trabajar por dinero. Me dio un golpecito en la cabeza y repitió: usa esto, señalando mi cabeza.
Ahora vete de aquí, regresa al trabajo. Ya he tenido esta conversación con Mickey y te está esperando allá. No lo podía comprender. Durante las siguientes 3 semanas, Mickey y yo trabajamos en la tienda sin pago. El trabajo ya no nos molestaba y la rutina era más sencilla. Un día, el padre de Mickey entró mientras terminábamos de trabajar y nos regaló una paleta. Nos preguntó cómo nos estaba yendo y respondimos que bien, pues ya nos habíamos acostumbrado al trabajo. Él se percató de esto y nos ofreció subir el sueldo, incluso por encima del sueldo promedio de un adulto. Nos estábamos emocionando, pero al final supimos que era una trampa. El padre de Mickey dijo, todas las personas tienen un precio. El sueldo es el precio que nos pagan por olvidar nuestros sueños. El miedo a quedarnos sin dinero nos hace trabajar, lo gastamos y volvemos a trabajar. De esta manera se crea un patrón, el patrón de levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas. La vida de la gente es guiada para siempre por 2 emociones, el miedo y la codicia. Si les ofrecen más dinero, ellos continúan el ciclo e incrementan sus gastos. A eso le llamo la carrera de la rata. Yo quiero que ustedes eviten esa trampa, chicos. Eso es en realidad lo que quiero enseñarles, no solo a ser ricos. Ser rico no resuelve el problema. La mayor parte de las personas pasan sus vidas persiguiendo el cheque del salario, el aumento de sueldo y la seguridad en el empleo debido a sus emociones de deseo y miedo. Es como la imagen de un burro que jala una carreta con su dueño balanceando una zanahoria frente a su nariz. Recuerden, un empleo es solo una solución de corto plazo a un problema de largo plazo. Sigan trabajando, niños, pero mientras más pronto se olviden de que necesitan un sueldo, más fácil será su vida como adultos. Verán cosas que otras personas no ven. Las oportunidades están frente a sus narices. La mayoría de las personas nunca ven esas oportunidades porque están buscando dinero y seguridad, y eso es todo lo que obtienen. Al momento en que vean una oportunidad, las verán por el resto de sus vidas. Mickey y yo pasamos las siguientes 2 semanas pensando, hablando y trabajando gratis. Este último sábado, mientras nos despedíamos de la encargada de la tienda al terminar de trabajar, observamos algo diferente que no habíamos notado. La señora Martín estaba cortando la portada de un número de tiras cómicas a la mitad, conservaba la mitad superior de la cubierta del libro de tiras cómicas y arrojaba el resto del libro a una gran caja de cartón. Cuando le preguntamos qué hacía con las tiras cómicas, nos dijo, las tiro a la basura. Le doy la mitad superior de la cubierta al distribuidor como crédito para nuevos ejemplares. Él estará aquí en 1 hora. Mickey y yo esperamos allí durante 1 hora. Pronto llegó el distribuidor y le preguntamos si podíamos quedarnos con los números de tiras cómicas. Él respondió, pueden quedarse con ellos si trabajan para esta tienda y no los revenden. La mamá de Mickey tenía un cuarto disponible en el sótano que nadie utilizaba. Lo limpiamos y comenzamos a apilar cientos de tiras cómicas en ese cuarto. Pronto, nuestra biblioteca de tiras cómicas estaba abierta al público. Contratamos a la hermana menor de Mickey, a quien le encantaba estudiar, para que fuera la bibliotecaria. Ella le cobraba 10 centavos a cada niño por la admisión a la biblioteca, que estaba abierta de 2 a 4 todos los días después de la escuela. Los clientes, los niños del vecindario, podían leer tantas tiras cómicas como pudieran en 2 horas. Era una ganga para ellos, dado que cada tira cómica costaba 10 centavos y podían leer 5 o 6 en 2 horas. La hermana de Mickey revisaba a los niños al salir para asegurarse de que no estaban tomando prestados los números de tiras cómicas. También llevaba la contabilidad, anotando cuántos niños acudían diariamente, quiénes eran y qué comentarios tenían. Mickey y yo promediamos $9 por semana durante un periodo de 3 meses al comenzar nuestro propio negocio, la biblioteca de tiras cómicas. Estábamos en control de nuestras finanzas sin depender de un empleador. La mejor parte era que nuestro negocio generaba dinero para nosotros incluso sin que estuviéramos físicamente allí. Nuestro dinero trabajaba para nosotros. En vez de pagarnos con dinero, mi padre rico nos había dado mucho más. Lección 2. ¿Por qué enseñar especialización financiera? En 1990, mi mejor amigo Mickey se hizo cargo del imperio de su padre y lo está manejando aún mejor que él. Nos vemos 1 o 2 veces al año para jugar golf. Él y su esposa son más ricos de lo que se pueden imaginar.
El imperio de mi padre rico está en buenas manos y Mike está preparando a su hijo para que tome su lugar, tal como su padre nos preparó a nosotros. En 1994, me retiré a la edad de 47 años y mi esposa Kim se retiró a los 37. Todos hemos escuchado historias sobre personas pobres que se ganan la lotería, se vuelven ricas de repente y luego vuelven a ser pobres. Estas personas ganan millones y pronto regresan al punto donde empezaron. También hay historias sobre atletas profesionales que, a los 24 años, ganan millones de dólares al año y a los 34 años duermen debajo de un puente. Es preocupante que demasiadas personas se enfoquen en el dinero y no en su educación, que es su verdadera riqueza. Si las personas están preparadas para ser flexibles, mantener la mente abierta y aprender, se enriquecerán más y más. Si piensan que el dinero resolverá sus problemas, temo que esas personas tendrán problemas en el futuro. La inteligencia resuelve los problemas y produce dinero, el dinero sin inteligencia financiera se pierde rápidamente. Si quieres ser rico, necesitas saber de finanzas. Si vas a construir el edificio Empire State, lo primero que necesitas hacer es cavar un agujero muy profundo y colar cimientos fuertes. La contabilidad puede ser una de las materias más aburridas y desconcertantes, pero si quieres ser rico a largo plazo, puede ser la más importante. La pregunta es, ¿cómo hacer que una materia aburrida y desconcertante sea enseñada a los niños? La respuesta consiste en simplificarla y enseñarla mediante imágenes. Mi padre rico inventó una base financiera sólida para Mike y para mí. La regla número 1 es, debes saber la diferencia entre un activo y un pasivo y adquirir activos. Ganar más dinero rara vez resuelve los problemas de dinero de una persona, la inteligencia lo resuelve. Para cuando Mike y yo teníamos 16 años, trabajábamos para el padre de Mike después de clases y los fines de semana. A menudo pasábamos horas después del trabajo sentados a la mesa con el padre de Mike mientras sostenía reuniones con banqueros, abogados, contadores, corredores de bolsa, inversionistas, gerentes y empleados. Se trataba de un hombre que había abandonado la escuela a los 13 años y que ahora dirigía, instruía, ordenaba y hacía preguntas a personas educadas. Ellos acudían a su llamado y se sentían incómodos cuando él no los aprobaba. Mi padre rico no había recibido educación escolar, pero tenía educación financiera, y como resultado era un hombre exitoso. Solía decirnos una y otra vez, una persona inteligente contrata personas más inteligentes que ella. El siguiente diagrama ilustra la diferencia entre la percepción de mi padre rico y la de mi padre pobre en lo que se refiere a sus casas. Uno de mis padres consideraba que su casa era un activo y el otro pensaba que era un pasivo. Una casa más grande implica gastos más grandes y el flujo de efectivo continúa saliendo por la columna de gastos. La mayoría de las personas trabajan toda su vida para pagar una casa de la que nunca serán dueños. Si todo su dinero está amarrado a su casa, es posible que usted deba trabajar más duro debido a que su dinero continúa saliendo por la columna de gastos. No estoy diciendo que usted no debe adquirir una casa, lo que digo es que es preciso comprender la diferencia entre un activo y un pasivo. Si desea tener una casa más grande, primero debe comprar los activos que generarán el flujo de efectivo para pagar por la casa. La declaración financiera personal de mi padre educado muestra mejor la vida de una persona inmersa en la carrera de la rata. Por su parte, la declaración financiera personal de mi padre rico refleja los resultados de una vida dedicada a invertir y reducir los pasivos. Una revisión de la declaración financiera personal de mi padre rico muestra por qué los ricos se vuelven más ricos. La columna de activos genera más ingresos de los necesarios para cubrir los gastos, y el sobrante se invierte en la columna de activos. La columna de activos continúa creciendo y, por lo tanto, el ingreso que produce también crece, haciendo que el rico se vuelva más rico. Si usted hace lo que hacen las masas, obtendrá lo siguiente: como empleado que también es propietario de una casa, sus esfuerzos laborales son en general de la siguiente manera. Primero, usted trabaja para alguien más. La mayoría de las personas, al trabajar para obtener un sueldo, están haciendo que el dueño o los accionistas se hagan más ricos. Sus esfuerzos y éxito proporcionarán recursos para el éxito y la jubilación del dueño. Segundo, usted trabaja para el gobierno. El gobierno retiene parte de su sueldo antes de que usted pueda siquiera verlo. Al trabajar más duro, simplemente incrementa la cantidad de impuestos que toma el gobierno. La mayoría de la gente trabaja entre enero y mayo para el gobierno. Tercero, usted trabaja para el banco.
Después de pagar impuestos, su siguiente gasto más importante es generalmente su hipoteca y la tarjeta de crédito. Resumiendo, usted trabaja para alguien más, usted trabaja para el gobierno y usted trabaja para el banco. Conforme sus activos crecen, ¿cómo puede medir el nivel de su éxito? En 1961, Buckminster Fuller compartió su definición de riqueza: la riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro. O bien, si dejara de trabajar hoy, ¿cuántos días podría sobrevivir? La definición verdadera de riqueza depende de quién la formula. Usted nunca puede ser demasiado rico. Solo recuerde esta observación sencilla: los ricos adquieren activos, los pobres solo tienen gastos y la clase media construye pasivos que piensan que son activos. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a ocuparme de mis propios negocios? ¿Cuál es la respuesta? Escuche usted al fundador de McDonald's. Lección 3. Atienda su propio negocio. En 1974, le pidieron a Ray Kroc, el fundador de McDonald's, que diera una conferencia a la clase de maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas en Austin. Después de una conferencia inspiradora y sólida, la clase terminó y los estudiantes le preguntaron a Ray si los acompañaría a su lugar favorito para tomar unas cervezas. Ray aceptó encantado. ¿En qué negocio estoy?, preguntó Ray una vez que el grupo estaba provisto de cerveza. Todos se rieron. La mayoría de los estudiantes de la maestría en Administración de Empresas pensaron que Ray solo estaba bromeando. Nadie respondió, por lo que volvió a formular la pregunta: ¿en qué negocio piensan ustedes que estoy? Los estudiantes volvieron a reír y finalmente uno valiente gritó: ¿quién en este mundo no sabe que tú estás en el negocio de las hamburguesas? Ray soltó una carcajada. Eso es lo que pensé que ustedes dirían. Hizo una pausa y agregó inmediatamente: damas y caballeros, yo no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi negocio es inmobiliario. Ray pasó mucho rato explicando su punto de vista. En su plan de negocios, Ray sabía que el enfoque principal consistía en vender franquicias de hamburguesas, pero lo que nunca perdió de vista fue la ubicación de cada franquicia. Él sabía que la propiedad inmobiliaria y su ubicación eran el factor más importante para el éxito de cada una de estas. Básicamente, la persona que compraba la franquicia también estaba pagando por la compra del terreno para la organización de Ray Kroc. Hoy en día, McDonald's es el propietario de bienes raíces más grande del mundo y tiene más propiedades incluso que la Iglesia Católica. Actualmente, McDonald's posee terrenos en algunas de las esquinas más valiosas de las calles de los Estados Unidos y en otras partes del mundo. La lección que Ray Kroc enseñó en la Universidad de Texas es: atienda su propio negocio. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Mi padre rico nos explicó a Mike y a mí que originalmente en Inglaterra y Estados Unidos no existían impuestos. De vez en cuando, había impuestos temporales para financiar los gastos de guerra. El rey o presidente hacía el llamado y pedía que todos contribuyeran. En 1874, Inglaterra convirtió el impuesto sobre la renta en un gravamen permanente para sus ciudadanos. En 1913, el impuesto sobre la renta se hizo permanente en Estados Unidos mediante la adopción de la enmienda 16 a su Constitución. En algún momento, los estadounidenses eran enemigos de los impuestos. Tomó cerca de 50 años tanto en Inglaterra como en Estados Unidos lograr que la idea de un impuesto sobre la renta regular triunfara. Lo que estas fechas históricas no muestran es que ambos impuestos fueron inicialmente establecidos solo contra los ricos. Los impuestos se popularizaron y fueron aceptados por la mayoría cuando se les dijo a los pobres y a las clases medias que los impuestos se creaban solo para castigar a los ricos. Por eso, las masas votaron a favor de la ley, a pesar de que originalmente se pretendía castigar a los ricos, terminaría por castigar a los mismos que votaron por ella, los pobres y la clase media. Cuando estudias la historia de los impuestos, surge una perspectiva interesante. La aprobación de los impuestos fue posible porque las masas creían en la teoría económica de Robin Hood, que consistía en quitarle a los ricos para darle a todos los demás. El problema es que el apetito del gobierno por el dinero era tan grande que los impuestos tuvieron que ampliarse a la clase media y desde allí continuaron bajando los ricos. Por otra parte, dieron una oportunidad. Ellos no tenían que jugar bajo el mismo sistema de reglas. Es el conocimiento del poder de la estructura legal de la corporación lo que realmente le da al rico una gran ventaja sobre el pobre y la clase media.
Al tener dos padres que me enseñaron, uno socialista y otro capitalista, pronto comencé a darme cuenta de que la filosofía del capitalista tenía más sentido financiero para mí. No importa lo que inventen la multitud que pide que se les quite a los ricos, estos siempre encuentran una manera astuta de vencerlos. Los ricos fueron más astutos que los intelectuales solo porque comprendían el poder del dinero, una materia que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo hicieron los ricos para ser más astutos que los intelectuales? Una vez que el impuesto para quitarle a los ricos fue aprobado inicialmente, la gente estaba feliz. El gobierno se convirtió en una inmensa fuente de dinero. Pero el problema fue el manejo fiscal de ese dinero. En otras palabras, la política del gobierno. Si usted es un burócrata gubernamental, consistía en tener un exceso de dinero. Conforme ese ciclo de gasto gubernamental en crecimiento continuo, la demanda de dinero se incrementó y la idea de cobrar impuestos a los ricos comenzó a ajustarse para incluir a los niveles de ingreso menores. Los verdaderos capitalistas utilizaron su conocimiento financiero para encontrar una manera de escapar. Se dirigieron nuevamente a la protección de la corporación. Una corporación protege a los ricos. Sin embargo, lo que muchas personas que nunca han formado una corporación no saben es que una corporación no es realmente una cosa. Una corporación es solo una carpeta de archivo con algunos documentos legales que se encuentra en la oficina de un abogado registrado con la agencia del gobierno estatal. No se trata de un gran edificio que lleve el nombre de la corporación. La riqueza de los ricos queda nuevamente protegida. Una vez más, el uso de las corporaciones se volvió popular debido a que la tasa de impuesto sobre la renta de la corporación era menor a la tasa de impuesto sobre la renta del individuo. Los estadounidenses promedio de la actualidad trabajan 5 o 6 meses al año para el gobierno antes de que ganen lo suficiente para cubrir sus impuestos. Mientras más duro trabajen, más pagan al gobierno. Cada vez que la gente trata de castigar a los ricos, estos no se conforman sino que reaccionan. Tienen el dinero, el poder y la voluntad de cambiar las cosas. No se sientan sin más y pagan voluntariamente más impuestos. Buscan maneras para minimizar su carga fiscal. Contratan abogados y contadores astutos. Convencen a los políticos para que cambien las leyes o crean lagunas legales. Tienen los recursos para efectuar el cambio. El Código Fiscal de los Estados Unidos también permite otras maneras de ahorrar en los impuestos. La mayoría de esos medios están disponibles para todos, pero son los ricos quienes generalmente los buscan porque están atendiendo sus propios negocios. Mi padre rico nunca luchó contra el sistema, simplemente jugó de manera más astuta y lo hizo a través de las corporaciones. El mayor secreto de los ricos es entender y usar las reglas a su favor. Recuerdo la primera lección que aprendí de mi padre rico cuando tenía 9 años. Me hacía esperar en su oficina a propósito, queriendo que reconociera su poder y aspirara a tenerlo algún día. A lo largo de todos los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder. Mi padre rico nos enseñó a Mike y a mí que el verdadero enemigo no es el jefe o el supervisor, sino el recaudador de impuestos. El recaudador siempre tomará más si se lo permites, por eso es crucial conocer la ley y cómo funciona el sistema. Mi padre rico pagaba grandes sumas a contadores y abogados expertos porque era más barato que pagar al gobierno. Conocer la ley era esencial porque no hacerlo era más costoso. Por otro lado, mi padre educado siempre me animaba a buscar un buen empleo en una gran corporación y a subir en la jerarquía. Cuando le mencioné esto a mi padre rico, se rió y dijo, ¿por qué no poseer la escalera? En 1974, trabajaba en Xerox y ganaba mucho dinero, pero las deducciones en mi cheque eran cada vez mayores. Aún siendo empleado de Xerox, formé mi primera corporación y comencé mi propio negocio. Para 1978, deseaba desesperadamente salir de la carrera de la rata. En menos de 3 años, ganaba más dinero con mi pequeña corporación, que era una compañía de bienes raíces, que en Xerox. Ahora comparto mi conocimiento con otros a través de seminarios financieros, con la esperanza de transmitirles lo que sé. En cada conferencia que ofrezco, recalco a los asistentes que el coeficiente intelectual financiero se compone de conocimientos de 4 áreas principales de experiencia. La contabilidad es una habilidad crucial si se desea construir un imperio. La educación financiera es la capacidad para leer y comprender estados financieros, lo que permite identificar las fortalezas y debilidades de cualquier negocio. La inversión,
que yo llamo la ciencia de hacer que el dinero produzca dinero, incluye estrategias y fórmulas, así como la comprensión de los mercados y la dinámica de oferta y demanda. Finalmente, la ley, un individuo que comprende las ventajas fiscales y la protección proporcionada por una corporación puede enriquecerse mucho más rápido que alguien que es un empleado o dueño de un pequeño negocio. Es como la diferencia entre caminar y volar. Las ventajas fiscales de una corporación son significativas, puede realizar acciones que un individuo no puede, como pagar gastos antes de impuestos, y ofrece protección contra demandas. Vivimos en una sociedad litigiosa, y los ricos protegen gran parte de su riqueza mediante medios como las corporaciones y los fideicomisos para salvaguardar sus activos de los acreedores. Cuando alguien demanda a un individuo adinerado, a menudo encuentra diversas capas de protección legal y descubre que, en realidad, esa persona rica no posee nada, controla todo, pero no es dueña de nada. Mientras tanto, los empleados ganan dinero, pagan impuestos y tratan de vivir con lo que les queda, mientras que una corporación gana dinero, gasta todo lo posible y paga impuestos sobre lo que queda. En resumen, los ricos con corporaciones ganan, gastan y pagan impuestos, al igual que aquellos que trabajan para las corporaciones. Sin embargo, como parte de su estrategia financiera, es altamente recomendable ser dueño de su propia corporación y que ésta cubra en su interior sus activos. Lección 5. Los chicos inventan el dinero. Todos tenemos un potencial tremendo y hemos sido bendecidos con dones. Sin embargo, lo que nos frena a todos es la duda sobre nosotros mismos, aunque afecta más a algunos que a otros. Una vez que dejamos la escuela, sabemos que lo que cuenta no son tanto los grados académicos o las buenas calificaciones, sino algo más que eso. En el mundo real, se requiere más que solo buenas calificaciones. Por lo general, en el mundo, no es el más inteligente quien avanza, sino el que se atreve. El genio financiero requiere tanto conocimiento técnico como coraje. Si el miedo es demasiado poderoso, el genio se reprimirá. Hace 300 años, la tierra era riqueza, por lo que la persona que era dueña de tierra era dueña de riqueza. Hoy en día, es la información, y la persona que tiene la información más oportuna posee la riqueza. Los ricos suelen ser creativos y asumen riesgos calculados. La inteligencia financiera consiste simplemente en tener más opciones. Si las oportunidades no se presentan, ¿qué más puede hacer para mejorar su posición financiera? Si su intuición es incorrecta y aquello en lo que confiaba no sucede, ¿cómo puede convertir un limón en millones? Esa es la inteligencia financiera. Se trata de qué tan creativo es usted para resolver problemas financieros. La mayoría de la gente solo conoce una solución: trabajar duro, ahorrar y pedir prestado. Cuando éramos niños, mi padre rico nos decía constantemente a Mike y a mí, los ricos hacen dinero. Mientras más real creas que es el dinero, más duro trabajas para ganarlo. Si puedes comprender la idea de que el dinero no es real, te enriquecerá más rápidamente. ¿Qué es el dinero? Era la pregunta que le formulábamos con frecuencia a mi padre rico. Si no es real, respondió, es lo que hemos acordado que sea el activo más poderoso con que contamos, nuestra mente. Si está entrenada correctamente, puede crear una enorme riqueza en lo que parece ser un instante, una riqueza que superaría los sueños de reyes y reinas de hace 300 años. Una mente no adiestrada también puede crear pobreza extrema que dure toda la vida al transmitirla a sus familiares. En la era de la información, el dinero se incrementa de manera exponencial. Algunos individuos se vuelven ridículamente ricos de la nada, solo con ideas y acuerdos. Voy a proporcionarle un simple ejemplo de creación de dinero. A principios de los años 90, la economía de la ciudad en la que vivía era terrible. Un día, mientras veía el programa de televisión, Good Morning America, apareció un planificador financiero pronosticando catástrofes y desastres. Su consejo era ahorrar dinero. Sin embargo, en esa época, para los inversionistas, era la condición perfecta del mercado. Yo necesitaba dinero, y dado que todo el mundo estaba deshaciéndose de sus cosas, yo estaba comprando en lugar de ahorrar. Las casas que antes valían 100,000 pesos ahora se vendían por 75,000 pesos. En vez de buscar en la oficina de bienes raíces local, comencé a buscar en las oficinas del abogado especializado en bancarrotas o en los estrados del juzgado. En esos lugares, una casa de 75,000 pesos a veces podía ser adquirida por 20,000 pesos o menos. Al final del día,
Había vendido una casa por 60,000 pesos que me costó 20,000 pesos. Los restantes 40,000 pesos fueron creados con dinero de mi columna de activos bajo la forma de un pagaré firmado por el comprador. El tiempo total de trabajo fue de 5 horas. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo haría. La mayoría de la gente escucha el consejo estándar de trabajar duro y ganar dinero. El argumento que quiero dejar claro es que las inversiones vienen y van, el mercado sube y baja, las economías mejoran y caen. El mundo siempre está ofreciéndole la oportunidad de su vida cada día, pero a menudo no la vemos. Sin embargo, está ahí, y mientras más cambie el mundo y más cambie la tecnología, más oportunidades se presentarán para permitirle a usted y a su familia lograr la seguridad económica durante generaciones. Y los negocios que son verdaderamente atractivos no son ofrecidos a los novatos. A menudo, las mejores oportunidades que hacen que los ricos se hagan aún más ricos están reservadas para quienes comprenden el juego. Las grandes oportunidades están ahí para aquellos que las saben aprovechar. Las grandes oportunidades no se perciben con los ojos, sino con la mente. Lamentablemente, la mayoría de las personas no son ricas porque temen perder. Los ganadores no tienen miedo de perder. Hay dos tipos de inversores, el primero, y más común, son aquellos que adquieren inversiones preempaquetadas. Llaman a un intermediario, como una compañía de bienes raíces, un corredor de bolsa o un asesor financiero, y compran algo. El segundo tipo lo conforman los inversores que crean inversiones. Este tipo de inversor generalmente establece el negocio. Es este segundo tipo de inversor el que más probablemente se asemeja al inversor profesional. Si desea convertirse en este segundo tipo de inversor, necesita desarrollar 3 habilidades principales. Primero, saber cómo encontrar una oportunidad que todos los demás han pasado por alto. Usted ve con su mente lo que otros no ven con sus ojos. Segundo, saber cómo obtener dinero. La persona promedio solo acude al banco, pero este segundo tipo de inversor necesita saber cómo conseguir capital, y existen muchas formas de lograrlo sin la participación de un banco. Y tercero, saber cómo organizar a personas inteligentes. Las personas inteligentes son aquellas que trabajan con o contratan a alguien que es más inteligente que ellas. Lección 6. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. El mundo está lleno de individuos talentosos, inteligentes, educados y dotados, y nos encontramos con ellos a diario en todas partes. Es sorprendente observar lo poco que algunos de estos individuos ganan, incluso aquellos con habilidades excepcionales. Se ha informado que menos del 5% de los estadounidenses ganan más de 100,000 pesos al año, mientras que hay personas brillantes y altamente educadas que apenas superan los 20,000 pesos anuales. En la escuela y en el lugar de trabajo, la opinión predominante es que la especialización es clave para aumentar los ingresos y obtener ascensos. Mi padre educado compartía esta creencia y estaba emocionado cuando finalmente logró su doctorado, reconociendo que las instituciones educativas tienden a recompensar a quienes profundizan en áreas específicas de conocimiento. Por otro lado, mi padre rico me alentó a adoptar una perspectiva diferente. Él sugería que era importante tener un conocimiento general en una variedad de áreas. Por eso, durante muchos años, trabajé en distintos departamentos dentro de sus empresas. Mi padre rico me explicó que una de las partes más desafiantes de dirigir una empresa es gestionar al personal. Él había adquirido esta comprensión durante sus 3 años de servicio militar, una experiencia que mi padre educado no tuvo al quedar exento del servicio. Mi padre rico subrayó la importancia de aprender a liderar a las personas en situaciones difíciles, destacando que el liderazgo era una habilidad fundamental que necesitaba dominar. Él solía decirme que, si no era un buen líder, eventualmente recibiría críticas o incluso sería derrocado, tanto en los negocios como en otros ámbitos de la vida. En 1973, decidí unirme a la compañía Xerox por una razón muy específica, no era por los beneficios laborales, sino porque tenía un gran temor a la venta. Siendo una persona tímida, la idea de vender era aterradora para mí. Sin embargo, Xerox ofrecía uno de los mejores programas de capacitación en ventas en Estados Unidos. A pesar de mis aprensiones, mi padre rico estaba orgulloso de mí, mientras que mi padre educado se sentía avergonzado, ya que consideraba que los vendedores estaban por debajo de su categoría intelectual. Trabajé en Xerox durante 4 años, durante los cuales logré superar mi miedo a tocar puertas y enfrentar el rechazo. Eventualmente,
me convertí en uno de los 5 mejores vendedores de la empresa. Luego, renuncié para seguir avanzando, dejando atrás otra gran carrera con una compañía excelente. En 1977, decidí formar mi primera compañía. Mi primer proyecto fue la creación de una cartera de nylon y velcro, fabricada en el lejano oriente y enviada a un almacén en Nueva York. En ese momento, mi educación formal estaba completa y sentía que era el momento de probar mis habilidades empresariales. Sabía que si fracasaba, me enfrentaría a la bancarrota, pero mi padre rico siempre creyó que era mejor fracasar antes de los 30 años, ya que aún tendría tiempo para recuperarme. Esta filosofía se refleja en el antiguo cliché en inglés que señala que "Chao trabajo" es el acrónimo de "Just Overbroke", casi quebrado. Lamentablemente, este acrónimo se aplica a millones de personas en la actualidad. Mi preocupación por el futuro financiero también se extendió al tema de las pensiones privadas. Como exdirector ejecutivo de la Asociación Americana de Jubilados, he observado que el 50% de la fuerza laboral actual no tiene pensión, lo cual debería ser motivo de preocupación. Además, entre el 75% y el 80% del otro 50% tiene pensiones no efectivas que pagan montos muy bajos, como 55 pesos, 150 pesos o 300 pesos al mes. En su libro, The Retirement Myth, El mito del retiro, Gas Carbon relata una experiencia reveladora al visitar el cuartel general de una importante consultora de pensiones y entrevistarse con la directora administrativa, especializada en diseñar planes de retiro lujosos para ejecutivos de alto rango. Al preguntarle sobre qué podrían esperar las personas que no ocupan puestos directivos en cuanto a ingresos por pensión, ella respondió con confianza y una sonrisa: la bala de plata. Esta frase, aunque impactante, refleja una realidad preocupante. Si la generación nacida en la posguerra descubre que no tiene suficiente dinero para vivir en la vejez, siempre podrán recurrir a opciones extremas como el suicidio. El panorama se vuelve aún más sombrío al considerar cómo los hospitales en países con sistemas de salud socializada a menudo deben tomar decisiones difíciles sobre quién recibirá atención médica en base a cuánto dinero tienen y qué tan avanzada es su edad. Los ricos pueden costear una atención médica superior, mientras que aquellos con menos recursos pueden ser dejados atrás. En este contexto, la especialización laboral adquiere un nuevo significado. Si alguien se especializa en un campo particular y luego se encuentra desplazado de esa industria, sus habilidades pueden perder valor en otros sectores. Por eso, Gas Carbon advierte que, si uno sigue el consejo convencional de especializarse, debería asegurarse de contar con la protección de un sindicato, diseñado para salvaguardar a los especialistas. Sin embargo, esta estrategia tiene sus limitaciones. A menudo, mientras más especializado está uno, más atrapado y dependiente se vuelve. Los ricos, por otro lado, preparan a sus hijos para comprender los negocios en su totalidad, en lugar de enfocarse únicamente en una especialización. Esta educación más amplia les brinda una comprensión general de cómo funcionan las operaciones empresariales y cómo se relacionan los diversos departamentos, lo que les permite adaptarse más fácilmente a diferentes entornos laborales. Las principales habilidades administrativas necesarias para el éxito incluyen la gestión del flujo de efectivo, la gestión de sistemas, incluyéndose a uno mismo y el tiempo con la familia, y la gestión del personal. Mi padre educado trabajó arduamente a medida que se volvía más competente, pero también se encontró más atrapado en su especialización. Aunque su salario aumentó, sus opciones disminuyeron, especialmente cuando fue despedido de su trabajo en el gobierno, revelando su vulnerabilidad profesional. Por otro lado, mi padre rico nos alentó, a Mike y a mí, a adquirir conocimientos en diversos campos. Destacó la importancia de habilidades de comunicación efectiva, incluso recomendando aprender a vender durante al menos un año, ya que mejora las habilidades de comunicación invaluablemente. Ambos padres tenían la costumbre de dar primero, y consideraban que la enseñanza era una forma importante de contribuir. Reconocían que dar dinero es fundamental en la creación de riqueza, como lo evidencian organizaciones filantrópicas como la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Personalmente, me veo reflejado en ambos padres. Una parte de mí es un capitalista que disfruta del juego del dinero y busca ganancias financieras, mientras que la otra parte es un educador con conciencia social, preocupado por la creciente brecha entre los ricos y los menos afortunados. Finalmente, reconozco que, incluso después de superar los obstáculos educativos y financieros, algunas personas pueden encontrar dificultades para alcanzar la independencia financiera.
Esto subraya la necesidad de una educación financiera más amplia y el desafío de superar las barreras sistémicas que limitan el acceso a la prosperidad económica. Las 5 razones principales por las que las personas no logran el éxito son: miedo. El miedo a perder dinero es real para todos, incluso los ricos. La diferencia radica en cómo se maneja ese miedo. Los ganadores lo utilizan como motivación para aprender y mejorar, mientras que los perdedores lo dejan que los paralice. Cinismo. Las dudas y el cinismo pueden ser obstáculos para tomar decisiones y actuar. Muchas personas se mantienen en la pobreza debido a estas actitudes críticas en lugar de analíticas. Pereza. La ocupación constante puede ser una forma de evadir enfrentar lo que no quieren abordar. La falta de ambición y la evasión del trabajo duro pueden mantener a las personas atrapadas en la mediocridad. Malos hábitos. Nuestras vidas reflejan nuestros hábitos más que nuestra educación. Los malos hábitos financieros, como pagar a otros antes que a uno mismo, pueden obstaculizar el camino hacia la prosperidad. Arrogancia. La arrogancia, combinada con la ignorancia, puede llevar a decisiones financieras erróneas. Reconocer la propia ignorancia y buscar constantemente aprender es fundamental para el éxito financiero. Para superar estas barreras, se recomiendan 10 pasos. Primero, tener una razón más grande que la realidad. Segundo, elegir diariamente, conscientemente. Tercero, invertir en educación y aprender constantemente. Cuarto, escoger cuidadosamente las amistades y asociaciones. Quinto, dominar una fórmula y luego aprender otra. Sexto, parecerse a uno mismo primero y mantener la autodisciplina. Séptimo, evitar asumir deudas importantes. Octavo, pagar bien por el buen consejo y la expertise. Noveno, no dudar en pagar comisiones justas por servicios valiosos. Décimo, ser honesto y justo en todas las transacciones y relaciones comerciales. Lección 7. Sea un donante. Ese es el poder de obtener algo sin costo alguno. La primera pregunta que un inversor sofisticado debe hacerse es: ¿qué tan rápido puedo recuperar mi dinero? Es cierto que he perdido dinero en muchas ocasiones, pero solo invierto lo que puedo permitirme perder. Cada inversión debe tener un atractivo, algo que obtengo sin costo adicional: un condominio, una unidad de almacenamiento, un terreno, una casa, acciones, un edificio de oficinas, etc. Además, debe haber un riesgo limitado o ser una idea de bajo riesgo. Los inversores inteligentes deben mirar más allá del simple retorno de la inversión, deben enfocarse en los activos que obtienen sin costo una vez recuperada su inversión inicial. Eso es inteligencia financiera. Lección 8. Los activos. Me gustan los lujos tanto como a cualquiera. La diferencia es que algunas personas compran sus lujos a crédito. Cuando quise comprar un Porsche, el camino más fácil habría sido llamar a mi banquero y obtener un crédito. En lugar de enfocarme en la columna de los pasivos, elegí enfocarme en la columna de los activos. Como hábito, utilicé mi deseo de consumir para inspirar y motivar mi genio financiero a invertir. Con frecuencia, nos enfocamos en pedir prestado dinero para obtener lo que deseamos, en lugar de enfocarnos en crear dinero. Algo puede ser fácil a corto plazo pero más difícil a largo plazo. Recuerde, el camino fácil a menudo se vuelve más difícil, y el camino difícil a menudo se vuelve fácil. El dinero es una fuerza poderosa. Si su inteligencia financiera es baja, el dinero se le escapará por todas partes y será más astuto que usted. Si el dinero es más astuto que usted, trabajará para ganarlo durante toda su vida. Para dominar al dinero, necesita ser más astuto que él. Lección 9. La necesidad de héroes. El poder del mito. Cuando era niño, admiraba mucho a Willie Mays, Hank Aaron y Yogi Berra. Eran mis héroes cuando jugaba en la liga infantil, y quería ser exactamente como ellos. En mi adultez, tengo héroes como Donald Trump, Peter Lynch, George Soros y Warren Buffett. Conozco sus estadísticas tan bien como conocía los promedios de bateo y el número de carreras impulsadas de mis héroes del béisbol. Sigo las inversiones de Warren Buffett y leo todo lo que puedo sobre su perspectiva del mercado. Estudio los libros de Peter Lynch para entender cómo selecciona sus acciones y leo sobre Donald Trump para descubrir cómo negocia y cierra sus tratos de negocios. Cuando estoy en el mercado negociando un trato, subconscientemente actúo con la confianza de Trump. Cuando analizo una tendencia, me observo a mí mismo como si fuera Peter Lynch. Tener héroes libera una tremenda fuente de genio en bruto.
Pero los héroes hacen más que solo inspirarnos, hacen que las cosas parezcan fáciles. Es la aparente facilidad lo que nos convence de que podemos ser exactamente como ellos. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también. Enseña y recibirás, el poder de dar. Mis dos padres fueron maestros. Mi padre rico me enseñó una lección que he llevado conmigo toda mi vida, la necesidad de ser caritativo y de dar. Mi padre educado me dio mucho de su tiempo y conocimiento, pero casi nunca dinero. Como dije antes, él solía decir que deberíamos dar cuando tuviéramos dinero adicional, pero rara vez tenía dinero extra. Mi padre rico daba dinero además de educación. Creía firmemente en que, si deseas algo, primero necesitas dar. Siempre decía que cuando tenía poco dinero, simplemente daba dinero a su iglesia o a su organización benéfica favorita. La idea principal que me gustaría dejar contigo es que cuando sientas una carencia o una necesidad, recuerda que dar lo que deseas es el primer paso para recibir en abundancia. Este principio de generosidad y reciprocidad puede traerte grandes beneficios en tu vida. Agradezco tu atención y te animo a dejar un like si el contenido te ha parecido útil. Además, te invito a suscribirte para recibir más contenido como este en el futuro. Gracias por tu apoyo.